Bienvenidos a la segunda conferencia de las 4 que tendremos en la asignatura Introducción a las Telecomunicaciones. En primer lugar, recordaros a los que no estáis, porque los que ya estáis aquí veo a muchos todavía rellenando sus credenciales, que hay que traer la credencial de asistencia, que es con la que en principio nosotros vamos a pasar lista y bueno, también vamos a controlar el aforo de la sala. Hay que traerla rellena, ¿vale? Se os ha mandado, como solemos hacer siempre, con 2 mensajes en esta ocasión de Moodle, uno la semana pasada, el miércoles, y otro el lunes, lo envió el conferenciante Rafael Herradón. Es muy importante que traigáis, los que vayáis a asistir a sucesivas conferencias, la credencial rellena de antemano. Seguro que así se ahorrarán los problemas de última hora de alumnos pidiendo stick para pegar la foto y otro tipo de actividades que he visto ahora antes de entrar aquí. Bien, dejando ya los temas organizativos, pues hoy quiero presentaros a alguien que ya conocéis, Rafael Herradón. Es el coordinador de la asignatura y nos va a dar una conferencia quizás atípica por el tipo de contenido, pero fundamental en cuanto a que ese contenido es una herramienta que vamos a usar día a día desde hoy hasta que acabéis la carrera, ¿de acuerdo? El título de la conferencia es Hercios y decibelios, ¿vale? Y bueno, pues en concreto veréis que a veces los hercios no se dejan representar demasiado bien y tenemos que acudir a ciertos trucos. A veces también las unidades de las magnitudes que vamos a trabajar en nuestras titulaciones, en las 4, pues son unidades que tampoco se dejan de manejar demasiado bien porque oscilan entre tamaños muy pequeños y tamaños muy grandes y tenemos que acudir a representarlas utilizando el dB. Y bueno, pues precisamente cómo se solucionan esos problemas, qué es el dB, es lo que va a hacer hoy Rafa Herradón. Muy importante para los que estáis aquí y para los que vais a ver la conferencia a través de video streaming, que prestéis mucha atención a los contenidos que hoy se van a impartir. Ya sin más, Rafa, cuando quieras. Muchas gracias, Rubén. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, soy un profesor, como todos sabéis, de esta escuela, pero esto no es una clase, es una conferencia. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a intentar que algunas cosas ahí que, según algunos profesores, no acabáis sabiendo ni cuando acabáis la carrera, pues a ver si, desde este punto de vista, os hacéis una idea de algunas cosas, ¿vale? Bien. Bueno, en primer lugar, enciendo esto, si no, no funciona. Hace algunos años que yo llegué a esta escuela, hace bastantes, no sé si me localizáis en la foto, esta de ahí arriba, estamos todavía en blanco y negro, ¿de acuerdo? Eso es una visita que hicimos al principio de que yo llegué aquí a unas instalaciones que parece ser que el otro día el nuevo director de Radio y Televisión Española ha querido cerrar, que son de Radio Exterior de España, de onda corta, pero bueno. Cuando llegué aquí, pues era jovencito y había algunos alumnos que eran mayores que yo. Y la verdad es que, bueno, pues imponía, ¿no?, darles clase a gente que tenía ya, pues, barbas y esas cosas, y dices, bueno, qué mayores son. Pero un par de cosas que, bueno, había que ponerse las pilas, había que intentar salir como fuera de aquello, ¿no?, y un par de cosas de las que especialmente me llamaban la atención. Además, yo había estudiado, yo no estudié en esta escuela, estudié en la otra escuela de Teleco de la Politécnica, y había estudiado otra especialidad, al final, lo que ahora se llamaría telemática, pero me tocó dar clases de radiocomunicación. Y un par de cosas, las primeras 2 cosas que más me llamaron la atención fueron un libro, ese que tenéis ahí, y un equipo, un analizador de espectros, que bueno, pues yo no había manejado nunca, la verdad es que yo creo que no lo manejaba nadie. Entonces, pues la verdad es que era un reto, ¿no? Había que enfrentarse a eso. Ese libro, pues es un tocho donde yo pensé que ahí iba a aprender todo lo que tenía que saber de radiocomunicaciones. El libro lo sigo teniendo, y está aquí. ¿De acuerdo? Es un libro que para mí es Referent Data for Radio Engines. Y una de las cosas que más me llamó la atención de esta especie de handbook, de tocho, justo después del índice, que trata todo, pues justo después del índice viene una hoja en color. La única hoja del libro en color, que es esta de aquí, y que, bueno, pues a mí desde luego me llamó la atención, es esa que tenéis ahí, ¿vale? El espectro en frecuencias. ¿En qué? En hercios.
Entonces eso de los hercios ya a mí me llamó la atención y dije, esto tiene que ser importante, ¿no? Una hoja en color en el libro, la única, y además es bonita. Yo me quedaba mirando esta hoja y diciendo, esto tiene que ser terrible, ¿no? Y bueno, pues he decidido hoy que la conferencia tenía que ver con esas primeras, digamos, sensaciones que tuve al llegar a esta escuela. Y bueno, vamos a analizar, como estamos hablando de hercios, pues vamos a analizar esto un poco a lo largo de la conferencia y luego introduciremos el otro aspecto, el de los decibelios, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, bueno, yo sabía, y vosotros todos sabéis, un poco de lo que es el espectro, cosa que a la gente le suena a fantasmas, ¿no? Pero bueno, pues parece que es otra cosa, no son fantasmas. Pero una de las cosas que me llamó la atención, ya digo, aparte de los colorines y otras serie de cosas que luego veremos, fue esta parte de aquí, ¿no? Pues yo veía ahí, pues dice, eso parece un piano, ¿no? Parecen las teclas de un piano en colorines y además por ahí aparecen una serie de instrumentos. Entonces, bueno, pues yo dije, esto hay que mirarlo, ¿no? Ahí aparecen los instrumentos, la voz humana, diferentes instrumentos musicales, y bueno, pues eso también tiene que ver con el espectro, ¿no? Tiene que ver con las frecuencias. Y además aparecen colores, ¿no? Aparecen aquí colores. ¿Esto qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver con esto de aquí, ¿no? Con lo que llaman octavas. Octavas van duplicando la frecuencia y eso tiene que ver con las sensaciones musicales y con otra serie de cosas que nuestro oído escucha, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las primeras cosas es qué pasa con las frecuencias sonoras. Las audiofrecuencias son aquellas que puede oír el oído humano, las que percibe. Y teóricamente en todos los sitios dicen que entre 20 y 20.000 hercios, que es lo que puede oír el oído humano, ¿no? Entonces, teóricamente, pues eso de ahí, pues es los tonos, y eso sigue, yo no sé si yo no oigo nada, no sé si vosotros oís algo, a esas frecuencias, estamos ya bastante elevados, y bueno, pues eso es el oído. Se utiliza cuando hace audiometría para saber lo que uno oye, si tiene algún problema de oídos, ¿no? Bueno, ahí habéis visto un poco cómo se iba desplazando, cómo se iba desplazando en frecuencia ese tono puro, ¿no? Eso también, ¿sabéis? Es una sinusoide, hemos visto una representación temporal, y abajo una representación espectral, las frecuencias. Y bueno, eso tiene que ver con algo que seguramente estudias en la carrera, ¿eh? Hay un tal Fourier por ahí que se dedicó a estudiar este tipo de cosas, pero eso es un tono puro. Lógicamente la realidad no es así, la realidad es un poquito más complicada, ¿no? Eso, por ejemplo, es la novena sinfonía de Beethoven, el cuarto movimiento, y como veis, pues aparecen múltiples frecuencias, ¿no? Entonces, la parte de arriba es el espectro, como veis, pues entre toda esa banda que estamos diciendo, pues aparecen ahí todas esas señales, todas esas frecuencias, ¿no? Vale, pues esa es la parte de frecuencias. ¿Qué estamos hablando? De señales sonoras, ¿eh? Estamos hablando de lo que se conoce como señales sonoras, señales acústicas, son algunos de aquí, precisamente estáis en la especialidad de sonido e imagen, y bueno, pues esto lo estudiaréis y lo trataréis con mucho detalle y aprenderéis muchas cosas. Mientras tanto, pues incluso en la propia introducción a las telecomunicaciones, algunas de estas informaciones aparecen con un poquito más de detalle y las estudiaréis ahora en el tercer tema, ¿no? ¿Qué son las señales sonoras? Pues son ondas mecánicas, longitudinales y elásticas, que se tienen que propagar en un medio que permita una presión que vaya haciendo. No se propagan en el vacío, las ondas acústicas no tienen propagación en el vacío y necesitan pues, un medio como es el aire, como es el agua, algún sitio donde se puedan propagar, ¿vale? Y lo que da es una onda de presión que se va transmitiendo, ahí tenéis un pequeño ejemplo de, bueno, como una piedra en un lago, una onda de este estilo, pues cómo se va transmitiendo. Y aquí algunos conceptos en los que no vamos a entrar por complejos, donde, bueno, pues aquí es una fuente, si pongo una fuente unidireccional, pues tendría una onda esférica y se iría propagando, y aquí tengo una potencia y lo que voy teniendo en diferentes regiones del espacio son esas presiones sonoras, presiones acústicas, o las intensidades sonoras también. ¿Qué es la presión sonora acústica? Pues es la diferencia de presión entre una onda sonora cuando alcanza el oído y la presión atmosférica estática que hay en el ambiente. Es una diferencia de presión. ¿Y por qué viene esto? Porque aquí es una de las cosas en las que vamos a ver que aparecen los revés. Entonces, la presión se mide inicialmente en pascales. Un pascal es una unidad de presión, un newton por metro cuadrado. Y seguramente, bueno, quizá algunos sepáis, otros no, que la velocidad del sonido en el aire son 330 metros aproximadamente por segundo, ¿vale? Bueno, pues esta expresión, que se mide en pascales, pues tiene muchos valores. Hay una escala un rango de valores muy amplio.
desde unos 20 micropascales, que es el umbral de audición, hasta 200 pascales, o 200 millones de pascales, que estaría por ahí, que es el umbral del dolor. Entonces, como la escala es muy amplia, desde un valor relativamente bajo a un valor muy alto, se utiliza una escala logarítmica. Y esos son los decibelios. Inicialmente, simplemente el hecho de utilizar una escala logarítmica para poder manejar un gran rango de niveles. Como veis, ahí aparecen muchos ceros, y aquí es bajos, y luego en pascales, pues esto sería 200, y esto serían 200 por 10 a la menos 6. Entonces, esta escala en dBs, que es la que tenéis a la derecha, se utiliza como el 20 logaritmo de la diferencia de presiones entre, digamos, la presión de referencia, que son esos 20 micropascales, y la presión real que tengo en un momento. Y eso es algo que tenemos muy claro, ¿no? Desde, no sé, un ruido mínimo, un silencio prácticamente absoluto. Si algunos de sonido entráis en una cámara anecoica que hay ahí de sonido y se cierra la cámara y prácticamente, si uno está callado, no hay prácticamente ningún ruido, un ruido mínimo, ¿no? Y según vamos metiéndonos en diferentes sitios, pues lógicamente va aumentando el nivel de ruido o el nivel de sonoro, y lógicamente pues si es una obra o es un avión a reacción despegando, pues estamos llegando a niveles donde empezamos a acercarnos al nivel de dolor, a umbral de dolor 140 dB, provocar sordera, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí aparecen estas dBs, nivel de presión sonora. Bien, pero si recordáis un poquito la transparencia inicial de la hoja en color, pues no se quedaba ahí ese espectro, ¿no? Ahí es una parte distinta, hay otra parte, tanto en baja frecuencia como en muy alta frecuencia, que es lo que se llama el espectro de las ondas electromagnéticas. Es otra parte distinta a las ondas sonoras, son ondas de presión. Las ondas electromagnéticas son otra cosa, son esto, perturbaciones de los campos eléctrico y magnético que se propagan a la velocidad de la luz. Y bueno, pues sabéis seguramente en física, y aquí en la escuela estudiaréis también en electricidad y magnetismo, en ondas, estudiaréis una serie de señores que fueron descubriendo diferentes aspectos de esto. Pero hubo un señor, un tal Maxwell, James Maxwell, que en 1873 publicó la teoría de la propagación de las ondas electromagnéticas. Y digamos es una referencia científica y de ingeniería, porque mucho de la ingeniería de telecomunicaciones tiene que ver con lo que hizo este señor. Y entre otras cosas hay una cosa bastante famosa que se llama las ecuaciones de Maxwell, que son eso que tenéis ahí, que suena un poquito pues a algo extraño, ¿no? Hay unos operadores raros que no conocemos, en definitiva son ecuaciones diferenciales, pero que incluso estas cuatro ecuaciones son las que regulan todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo, la electricidad, las ondas, la propagación, y de alguna forma, pues según los científicos, eso es bonito, de una expresión muy cerrada, muy sencilla, aparentemente, aunque tiene su dificultad, ¿no? Un par de cosas es que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz en el espacio, que se pueden propagar en el vacío, cosa que no hacían las ondas sonoras o acústicas. Estas se pueden propagar en el vacío, y eso pues nos permite, lógicamente, pues tener comunicaciones con los satélites o con los extraterrestres, si es que fuéramos capaces de encontrarlos, ¿no? Todo esto era teoría, pero la confirmación experimental de que esto funcionaba y que era posible esa propagación y que se podían hacer, bueno, que existían, es de un tal Heinrich Hertz, cuyo nombre viene las unidades de hercios, de este señor Heinrich Hertz, fue el que le dio las unidades de hercios. Como digo, esto lo comprobó experimentalmente, pero era un visionario y dijo que eso que él había comprobado no valdría para nada. Era un juego, era una cosa muy bonita, pero no servía para nada. Es decir, las ondas electromagnéticas no serían útiles, ¿no? Bueno, luego la realidad le desmintió, pero bueno, como el tío fue el que lo comprobó, le pusieron el nombre de hercios a lo que estamos hablando, a la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Bueno, las ondas electromagnéticas se componen de un campo eléctrico, un campo magnético, que son perpendiculares y que se propagan por el espacio. Y como os decía, funcionan o viajan a la velocidad de la luz, en ese espacio, en ese vacío. En otros medios van un poquito más despacio, y bueno, pues como sabéis, es un referente para muchas cosas, para la teoría no solamente electromagnética de Maxwell, sino pues para las publicaciones de Einstein, etcétera, etcétera, relatividad, todo lo que tiene que ver con la velocidad de la luz es una constante universal y que aparece en muchos sitios de la física moderna. También hay una relación entre esa velocidad de la luz
con la longitud de onda y con la frecuencia. Entonces la longitud de onda es esto de aquí, la diferencia entre dos picos de la onda, y como digo, a través de esa C aparece la frecuencia, que en definitiva es de lo que estamos hablando, de esa frecuencia en hercios que había confirmado experimentalmente el señor Hertz. La relación es muy sencillita, es espacio partido por tiempo y no tiene mucha más misterio, ¿no? Entonces, bueno, pues el siguiente paso que se produce por esta época y que desmiente lo que dijo Hertz y que sirve pues para un montón de aplicaciones, como veremos un poco posteriormente, es la aparición de las radiocomunicaciones, la utilización de ese espectro electromagnético para algo, dado que se propaga en el espacio, en el vacío, esas ondas, pues los vamos a utilizar para comunicarnos. Y la invención de las radiocomunicaciones, la invención de la radio, sucede a finales del siglo XIX y está, pues como casi todas estas cosas, lleno de polémicas. ¿Quién la inventó? Es una de las preocupaciones. Ponéis ahí, ¿quién inventó la radio? Ponéis en Google y aparecen un montón de artículos y de referencias. Según lo que dicen por ahí, cada país la inventó una persona distinta, ¿no? Hay un señor, un ruso, Alexander Popov, que en 1895 hace experimentos, hace una demostración, hace cosas. Marconi, que teóricamente es el que está reconocido como inventor de la radio, el que tiene el premio Nobel por la invención de la radio, también por esa época, en 1895, luego en 97, 99, 2000, hace diferentes experimentos y luego es el que, digamos, se queda con esa fama. Y un señor que seguramente habéis oído hablar de él, un tal Nikola Tesla, que era un visionario, un poco loco, toda esta gente estaba un poco loco, ¿no? Que hace una primera demostración pública en el 93 y tiene incluso una patente en el 97. La primera patente realmente es de Nikola Tesla. Pero curiosamente, con estas peleas que se producían en aquella época, que todo el mundo patentaba, era la época de las exposiciones universales, la gente iba a París o Nueva York y allí se hacían experimentos y demostraciones. Entonces, curiosamente, la patente que tenía Tesla, pues la Oficina de Patentes de Estados Unidos se la revoca en 1904. Y seguramente debido a uno de los enfrentamientos más famosos que ha habido en la ingeniería y en la ciencia entre dos personajes, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Seguramente alguno habréis visto una película que se llama El Prestige, donde aparece Tesla y donde aparecen Edison y están enfrentados. Y bueno, esa película es como que Tesla que inventa una máquina que reproduce a las personas, no sé si la habéis visto, posible. Pero curiosamente la pelea sigue, hay bastantes artículos por ahí hablando de lo que se llama digamos, la guerra de las corrientes. Esto aparece por ahí en algún sitio como si fuera un grupo de rock, AC/DC, ¿no? Pero realmente es corriente alterna, alternative current and direct current. Tesla era partidario de la corriente alterna y Edison era partidario de la corriente continua. Bueno, tanto es así que Tesla estuvo trabajando casi como esclavo, dicen algunos, ¿no?, para Edison, pero al final se fue y andaban ahí peleándose con las patentes. Edison tiene más de 1000 patentes, y era el que tenía más poder y consiguió un poco que se le revocara la patente de la invención de la radio, ¿no? Sin embargo, los americanos, para esto son muy raros, en el 43 la Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón, le devolvió la patente a Tesla, el pobre hombre ya se había muerto, con lo cual no iba a poder utilizar mucho los beneficios de aquello, pero de alguna manera, por lo menos en Estados Unidos, queda reconocido que Tesla fue el inventor de la radio. Realmente, ¿qué pasó? Pues que estos tres personajes pues llegan más o menos a la vez, al mismo tiempo, y de forma independiente a resultados parecidos. Entonces, determinar quién es el inventor es difícil, y como decía antes, pues para los rusos es Popov, para los italianos y en Europa es Marconi, ahora en Estados Unidos es Nikola Tesla, que no era americano, era croata, pero en definitiva bueno, vivía allí y era reconocido. También en España nos hemos quedado atrás y hay por ahí un libro y algunas conferencias y varias publicaciones de un profesor de la Universidad de Navarra que dice que el que inventó la radio fue un español, el comandante Julio Cervera. Parece ser que la primera patente de la transmisión de voz, porque lo otro era telegrafía sin hilos, era radiocomunicación pero no vocal, sino telegramas, Morse, lo he visto, pues parece que la primera patente fue de un tal Julio Cervera, que había estado trabajando con Marconi y bueno, pues en algunos sitios pues se le reconoce de esa manera. En la biblioteca hay una sala que se llama Julio Cervera, porque, bueno, por reconocer un poco eso, y curiosamente también aquí la calle esta que se entra a la escuela por aquí se le ha puesto el nombre de Nikola Tesla, un poquito por estas cosas de aquí. Y como digo, esto sigue aquí la pelea entre estos dos personajes de quién hacía las cosas mejor y quién inventaba más cosas, ¿no?
Los dos acabaron medio locos también, pensando que iban a poderse comunicar con extraterrestres y cosas de ese estilo, ¿no? En aquella época, que les habían comunicado los extraterrestres. Bueno, pues volvamos un poquito al espectro este que habíamos dicho antes, y nos habíamos quedado en la parte baja, en la parte de ondas acústicas, pero la parte ya del electromagnetismo pues aparece en esta hoja en color, aparecen todos esos nuevos colorines y aparecen unas letras aquí que yo me preguntaba, digo, en estas cosas, pues, ¿qué me suena? Pues en aquella época la televisión, cuando yo era un niño, pues en la televisión se veían dos cadenas, dos canales, el VHF y el UHF. Ahora, con esto del dividendo digital nos han vuelto a marear, ¿no? Hay que resintonizar, hay que andar buscando dónde están los canales, y ahora todo el mundo sabe otra vez de frecuencias, pero cuando, como digo, la televisión en España no había más que dos cadenas, la 1 y la 2, pues se llamaba uno VHF y UHF. Y esto viene de la denominación de estas bandas de frecuencias, denominación que la tenéis ahí abajo, las siglas VLF, LF, etcétera, etcétera. El rango de frecuencias en el que trabajan cada una de ellas, curiosamente van de, puede parecer raro esto, de 3 a 30 kHz, de 30 a 300, bueno, pues realmente lo que va es de, digamos, grados en longitudes de onda, 1, 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Entonces, en la longitud de onda las empiezan aquí, cada una de estas va de 10 en 10, ¿vale? Curiosamente también estas primeras bandas, que son las que se hicieron los primeros experimentos en radiocomunicación, tienen diferentes procedimientos o diferentes mecanismos de propagación, y la forma de comunicarse a través de ellas es distinta. Es una división un poquito extraña, es la que está reconocida por la OIT y por IEEE-Cubo, y bueno, pues todavía se usa mucho en estas bandas de frecuencias en función de los sistemas o servicios que se utilizan en ellos y que también comentaremos un poquito más tarde. Bien, pues como veis, aquí estamos hablando de hercios, de kilohercios, de megahercios, de gigahercios, de terahercios. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector radiocomunicaciones, que es el que regula esto, las radiocomunicaciones hoy en día estarían desde aquí abajo, aproximadamente de unos 3 kilohercios, hasta unos 300 gigahercios. Y ahí sería un poco donde, según esto, se acabaría. ¿Y a partir de ahí qué pasa? Bueno, pues a partir de ahí, pues por ahora no se está investigando, o sí se está investigando, pero todavía no está reconocido. Se están haciendo algunos trabajos en lo que llaman ahora terahercios, la parte de terahercios. Bien, pues, ¿qué son las comunicaciones o las radiocomunicaciones? Pues algo que el señor este que os decía antes, decía que no tenían aquello mucha utilidad. Ahí aparecen algunas, ahora las comentamos. Yo también cuando estudié en la escuela, pues me dijeron, esto de la radio no tiene futuro. Lógicamente ya había muchas cosas, pero hace unos cuantos años, hace muchos años no tenían futuro. Pero ahora mismo es una de las cosas que más está evolucionando, que más está produciendo nuevas cosas, junto con Internet, pues son los dos grandes, digamos, evoluciones que se están produciendo en las telecomunicaciones. ¿Qué hay dentro de las radiocomunicaciones en todas esas bandas que hemos visto antes? Pues cosas que conocemos suficientemente de sobra, ¿no? Por ejemplo, pues la radiodifusión sonora, en onda media, en onda corta, esa que os decía antes que parece que querían quitar, porque ya no lo oye nadie. En FM es algo que, bueno, pues se sigue escuchando y sigue existiendo ahí. Algo como la radionavegación, los GPS, ahora cualquier móvil, cualquier reloj casi ya lleva un GPS. Los radioenlaces, de microondas, que permiten, si veis las torres de telefonía móvil, casi todos tienen antenitas de estas cilíndricas, o vamos, parabólicas, que permiten esas comunicaciones por el aire entre unos sitios y otros. Todo el mundo conoce esto, es el pirulí. Esta es una, desde lejos no se ve, pero si lo acercamos un poquito veremos que está lleno de antenas que permiten diferentes sistemas de comunicaciones, de radiocomunicaciones, son radioenlaces, diferentes, estas son antenas para televisión digital, las comunicaciones por satélite, algo que está ahí, es decir, los satélites no solamente permiten establecer comunicaciones, ver los partidos del Mundial de Fútbol o de las Olimpiadas a través de esos satélites, sino que se dedican también a muchas más cosas, a exploración de la Tierra, a satélites meteorológicos, viajes tripulados o no tripulados. Por ahí anda una de las
naves que se llama Rosetta y que está llegando fuera de los confines ya del sistema solar, está llegando más lejos, y todo eso es necesario establecer esas comunicaciones a través de la radiocomunicación o las comunicaciones inalámbricas. Como decía, la televisión digital terrestre, eso que ahora mismo ha estado de moda por el cambio de canales y la modificación que ha habido, y por supuesto, pues digamos, lo que más tenemos hoy en día y más conocido es lo que más está evolucionando, las comunicaciones móviles. Sabéis que hay alrededor de 7.000 millones de teléfonos móviles en el mundo, es decir, más que la población mundial. Algunos tienen 2, 3, algunos no tienen ninguno, y además se está empezando a poner terminales móviles en todas las máquinas. Acabarán poniendo dispositivos móviles en prácticamente todas las máquinas, lo que se llama M2M, Machine to Machine, comunicaciones máquina a máquina, pero lógicamente a través de terminales móviles o dispositivos móviles. También en todos los sitios prácticamente empieza a haber redes de área local inalámbricas, el Wi-Fi o Wi-Fi, que también pues está evolucionando muy rápidamente. Los primeros sistemas iban a bajas velocidades binarias, han empezado a aumentar. Ahora mismo hay un par de estándares que están trabajando ya a velocidades superiores al gigabit, y también se trabajaba en frecuencias alrededor de 2,4 GHz y se está empezando a subir. Todo esto pues empezamos trabajando desde frecuencias relativamente bajas, las primeras emisiones de radiodifusión estamos trabajando en frecuencias de onda media, alrededor de aquí, por ejemplo, Radio Nacional de España está transmitiendo en 500 kHz en onda media, o las FM está en las ondas métricas, entre 87 y 108 MHz, los canales de televisión están en la banda del UHF, en los de 500 y 800 MHz, las comunicaciones móviles están ahí alrededor de 900, 1 giga, 2 GHz, las redes de área local inalámbricas o el Bluetooth trabajan en 2,4 GHz, 2400 MHz, pero ya se están empezando a desarrollar sistemas también en 5 GHz y ya hay algún estándar de Wi-Fi trabajando en 60 GHz. Lo que estamos empezando a aumentar las frecuencias y acercarnos a esto de aquí, a los 300 GHz, que por ahora es lo que dice la UITR, que serían las radiocomunicaciones. Bien, pues otros estándares, Bluetooth, Zigbee, etiquetas de RFID, NFC, los móviles ya vienen con NFC, y el futuro de esto pues tiene que ver con Internet de las cosas, pero evidentemente siempre por comunicaciones inalámbricas. Ahora que están de moda los ponibles o los wearables estos, ¿no? Los relojes, las pulseras, las camisetas con, digamos, elementos que me miden la presión o me miden el pulso y que además me lo envían por Bluetooth a mi móvil. Es decir, todo eso es un poco lo que está evolucionando y lo que está cambiando en las comunicaciones. Bien, eso es un poco la parte de hercios. Hemos llegado ahí a las ondas sonoras, a la parte del espectro electromagnético, pero hemos introducido los dBs en la parte de ondas sonoras, pero digamos con un poquito más de rigor. Una recomendación de ese organismo que hemos hablado varias veces, de ese organismo internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el sector de radiocomunicaciones, pues tiene una recomendación precisamente para definir y decir lo que es el dB. Alguien se podría preguntar por qué. Bueno, lo de los hercios, ya digo, es algo que me llama la atención. Lo de los dBs, pues tiene cosas que ver, y también hay profesores de esta escuela que dicen que es que nunca sabéis lo que es un dB ni nunca os enteráis lo que es un dB, y cuando llegáis a otras asignaturas pues os empiezan a marear con eso y al final consigue que os volváis locos. Bueno, pues por lo menos que en este primer curso tengáis una idea de qué es esto. ¿Qué es el decibelio, el dB, el decibelio, y por qué se utiliza? Bueno, pues realmente lo de decibelio es una cosa, un nombre raro. ¿Quién sabe buscar ese nombre? Realmente hay un señor que se llamaba Belio, de Alexander Graham Bell, y entonces de Bell viene la unidad del velio. El velio. ¿Qué es el velio? Pues el velio es el logaritmo de algo, ¿vale? Sirve para expresar la relación entre dos potencias mediante el logaritmo decimal de esa relación. El logaritmo de la relación entre dos potencias es un velio. ¿Qué pasa? Que es demasiado pequeño, hay poca variación. Entonces a alguien se le ocurrió pues multiplicarlo por 10 para que esa variación se expanda un poquito más, y de ahí viene el nombre del decibelio. El símbolo es esto, la D y la B, decibelio,
y, perdón, esto es la décima, esto es, no, la décima parte no, es 10 veces el velio, ¿vale? 10 logaritmo es 10 veces el velio, ¿vale? ¿Por qué se utilizan las unidades, las escalas logarítmicas? Pues muy sencillo, porque los rangos que se utilizan en las comunicaciones, en los sistemas de comunicaciones, esas radiocomunicaciones u otras, son muy amplios. Igual que pasaba con las señales sonoras, que íbamos desde 20 micropascales hasta 200 pascales, bueno, pues ahí hay un rango amplio. En radiocomunicaciones los rangos son más amplios todavía, desde millones de vatios 10 a la 6, hasta femtovatios, 10 a la 15, o incluso menos, atovatios, 10 a la menos 18, ¿no? Entonces estamos ahí manejando rangos, un margen de pues 10 a la 21, 10 a la 24, que es muy difícil de manejar. Cuando estoy haciendo 3,2728 y después por 10 a la 5, y después recibo menos 6, o 5,27 por 10 a la menos 14. Eso es muy complicado de manejar, y más cuando estas cosas se empezaron a utilizar que no había calculadoras, y que la gente lo tenía que hacer o mentalmente o con reglas de cálculo. Entonces, por eso se utiliza una escala logarítmica para comprimir esto. Entonces, el 10 logaritmo del nivel de potencia me permite esto convertirlo, en vez de 10 a la 6, en 60. Si hago 10 logaritmo de 10 a la 6, pues simplemente es el logaritmo de 10 a la 6 es 6, por 10, 60, y el logaritmo de 10 a la menos 15 es menos 150. Entonces, un rango que varía en 10 a la 21, con este sistema de cambio de unidades, lo dejo entre 60 y menos 150, es decir, en 210. De 10 a la 21, perdón, de 10 a la 21 a 210. Con lo cual me permite manejar mucho mejor estas unidades. Además me da un orden de magnitud, porque con una precisión de 0,1 dB, curiosamente para los sistemas de comunicaciones ya es muchísima precisión, y no tengo que andar preocupándome de muchos más decimales. Entonces, a partir de ahí aparecen pues lo que son algunas unidades, como son el nivel de potencia en vatios, que se denomina dB vatios o dBW, que es simplemente el 10 logaritmo en base 10 de la potencia partido por un vatio, o algo que seguramente lo oiréis muchas veces, que son los dBms, nivel de potencia en milivatios, 10 logaritmo de la potencia que tengo partido por un milivatio. La relación entre un dB vatio y dBms es un dB vatio, son 30 dBms. Entonces esto me da las unidades de medida de transmisión a partir, digamos, de una serie de una recomendación y de algo que, bueno, pues luego veremos que se utiliza. También se utilizan, y seguramente en electrónica, y como digo, a lo largo de la carrera los utilizáis muchas veces, no solamente para definir relaciones, o sea, unas unidades de potencia, sino también para definir relaciones entre esas unidades de potencia, ¿vale? Que son ganancias y o atenuaciones. Veremos amplificadores, veremos diferentes dispositivos, o bien sistemas o medios de transmisión, donde vamos a poder definir la relación entre la entrada y la salida de diferentes formas. Como digo, en algunos casos esos rangos son muy amplios, por lo cual es bastante útil usar los dBs. Usamos estos dBs para caracterizar la ganancia o atenuación de un dispositivo, sistema o medio de transmisión. Y esto que figura aquí es la definición que da la UITR en la recomendación anterior. La atenuación o pérdida es la disminución entre dos puntos de una potencia eléctrica, electromagnética o acústica. Habíamos empezado hablando de las ondas sonoras, vuelven a aparecer aquí precisamente por esa relación entre dos puntos de atenuación o bien de ganancia, que es el aumento de la potencia eléctrica, acústica o electromagnética. Una de las principales pegas es que la gente, a veces, fijaros que pongo aquí ganancia, aquí pongo una ganancia y una atenuación, y en vez de 10 logaritmos aparece 20 logaritmos. Entonces eso es algo que casi siempre se os olvida cuando vais a hacer algunas cuentas. ¿Por qué? Porque aquí está relación entre tensiones o intensidades. Cuando se hace con tensiones o intensidades se utiliza 20 logaritmos. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué con potencia se utiliza 10 y con tensiones 20? Pues porque la definición de dB es para potencias. No está hecha para tensiones. Por lo tanto, si yo la aplico, y teniendo en cuenta la ley de Ohm, básicamente, o digamos la relación entre potencias y tensiones, en la electricidad, pues la tensión al cuadrado partido por la resistencia es la potencia. Entonces, si hago 10 logaritmo de la potencia, como V está al cuadrado, pues esto en vez del 10 queda el 20. ¿Vale? Es algo que a la gente se complica. Se le olvida cuando está con tensiones o intensidades aplicar el 20 logaritmo. Bueno, pues estas relaciones de aquí de potencia o de ganancias
o de atenuaciones tiene que ver con este sistema, medio o dispositivo y relaciona pues la potencia a la salida con la potencia a la entrada, ¿vale? Por ahí tienes un pequeño ejemplo, para ver que esto es relativamente sencillo y que no tiene ninguna complejidad. Imaginemos que a este amplificador le entra 0,1 milivatio, una señal pequeña. En primer lugar calculamos esto, cuánto vale en dBm, pues 10 logaritmo de 0,1 milivatio es muy sencillo. 0,1 milivatio es 1 por 10 a la menos 4, ¿vale? 1 por 10 a la menos 4 vatios, o 1 por 10 a la menos 1 milivatios. Por lo tanto, si aplico el 10 logaritmo, salen menos 10 dBm. Es tan sencillo como aplicar esta ecuación de aquí, ¿vale? Supongamos que tenemos un dispositivo, un amplificador, un elemento que me gana 5.000, es decir, la ganancia entre la salida y la entrada son 5.000 veces. Amplifica 5.000 veces lo que está la entrada a la salida. Eso lo podemos poner en dB. ¿Cómo? Pues mediante la expresión 10 logaritmo de esto de aquí, simplemente me da los dB. 10 logaritmo de 5.000 son aproximadamente 27, perdón, son 37. No son 27, son 37. Hay un error, ¿vale? Son 37 dB, 10 logaritmo de 5.000. La potencia a la salida la podemos hacer simplemente multiplicando la potencia a la entrada por la ganancia, 0,1 milivatio por 5.000, pues serían 500 milivatios, o lo que es lo mismo 0,5 vatios, ¿vale? Y aquí tengo algún error con las tensiones estas de aquí, algo me he confundido en la ecuación, porque son... Bueno, la potencia a la salida sería la suma de esto de aquí, más esto de aquí, que teóricamente debería dar, esto está mal, son 27 dBm, efectivamente, 27 dBm, que son menos 3 dB. Perdonad, esto es 37, es que lo cambié, primero tenía 500 y lo puse, después 5.000 y no he corregido el resto. Estos son 37 dB, 10 logaritmo de 5.000, y estos son 27 dBm, recuerdo que un dB son 30 dBm, menos 27 dBm son menos 3 dB. Bien. Este tipo de relaciones de dB nos va a permitir utilizarlo fundamentalmente en los cálculos de transmisión, en los diferentes medios de transmisión, como pueden ser cables, pueden ser fibra, o en las radiocomunicaciones. Entonces, el balance que se llama de potencias de un sistema es una potencia que tenemos a la entrada, una serie de elementos que van produciendo ganancias, G1, G2, G3, hasta Gn, y una serie de elementos que van produciendo atenuaciones, desde A1, A2 hasta A sub m. Y al final tendremos una potencia a la salida. Tenemos elementos pasivos que atenúan, elementos activos o que tienen ganancia. Entonces, la potencia a la salida, esto es lo que se llama, como digo, el balance de potencias, será la potencia a la entrada, le voy sumando las ganancias en dB y le voy restando las atenuaciones en dB. Entonces, simplemente mediante sumas y restas, permitiría tener a la salida cuánto es el nivel de potencia entregado en ese sistema. Insisto, esto también se podría hacer con las unidades normales, vatios y milivatios, y utilizando las ganancias y las atenuaciones, pues en vez de en dB, en veces, y realizando productos. Pero, como digo, esto está tan extendido en los sistemas de comunicaciones, por las razones que he dicho antes, porque me permite manejar rangos dinámicos mucho más concentrados, porque es más fácil hacerlo incluso mentalmente con sumas y restas, y porque además tengo un control un poco sobre la exactitud de mis cálculos y la precisión que tengo en ellos, ¿no? Y como un ejemplo de este cálculo, por ejemplo, pues sería un balance de enlace de potencias en el caso de un satélite. El otro día en la primera conferencia nos estuvo hablando Palmi de las estaciones terrenas y de los satélites, y bueno, pues, cuánto nivel de potencia llega y cuánto nivel de potencia transmite un satélite. Entonces yo cuando doy clases suelo decir a mis alumnos que el satélite Spasat transmite 1 millón de vatios. 1 millón de vatios en potencia. Eso serían 60 dB, aquí lo pongo, 60 dB, pero eso es mentira. Para tener 1 millón de vatios en un satélite haría falta una central nuclear allí. 1 millón de vatios, 1 megavatio, haría falta una central nuclear en el satélite. Allí lo único que tenemos son pues, unos paneles solares que dan algún centenar de vatios. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la potencia que transmite el satélite son del orden de 100 vatios en un canal, cada canal del orden de 100 vatios. Esas ondas electromagnéticas se expandirían por todo el universo si no utilizara una antena que es capaz de concentrármelas.
y las antenas no es que tengan amplificadores, es que son capaces de concentrar esa energía electromagnética y a esa capacidad de concentrarla se denomina ganancia. Entonces, esta antena que hay en el satélite, una antena parabólica, pues de 1,5 metros, es capaz de concentrar la energía o la densidad de potencia hacia la Tierra, y eso, como digo, lo llamamos ganancia. Y en Tierra, pues todos sabéis que tenemos unas antenas parabólicas ahí también en el tejado, que también son capaces de captar pues más energía y concentrarla. Bueno, pues a eso también se llama ganancia de la antena receptora. Entonces tenemos un sistema de comunicaciones por satélite que trabaja a 10 gigahercios, es decir, de frecuencia, estamos hablando de las frecuencias, bueno, esto no pita, a una distancia aproximadamente de unos 40.000 kilómetros, y bueno, pues lo primero que hacemos es, vamos a hacer este balance del enlace, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es calcular una cosa que se llama la PIRE, potencia isotrópica radiada equivalente, es la potencia que habría que transmitir si no tuviera una antena directiva, ¿no? Habría que transmitir 1.000.000 de vatios, pero como tengo una antena directiva, pues los 100 vatios más el logaritmo de 100 más los 40 de ganancia me dan esos 60 de vatios, que es 1.000.000 de vatios, pero equivalente, ¿vale? No hay 1.000.000 de vatios ahí reales. El espacio lo que hace es dispersar las ondas viajan alrededor del espacio, se van expandiendo y lo que hace es que a la Tierra, o a donde quiera, en este caso a España, pues llega a una parte. Esa expansión de las ondas se le llama atenuación del espacio. En el caso de que no haya ningún obstáculo, ninguna interferencia, se llama atenuación del espacio libre. Y bueno, pues hay una formulita que depende de la frecuencia, depende de la distancia, y que no vamos a entrar en ella, la tenéis ahí, es una fórmula muy sencillita, lógicamente simplificada, y que me da una atenuación de 10 a la 20, es decir, de lo que transmito, de esa potencia equivalente de 1.000.000 de vatios, se atenúa en 10 a la 20. Es una burrada, por eso usamos dBs, 204,5 dBs es la atenuación. En definitiva, la potencia recibida mediante estas cuentas, este balance de potencias, puesto aquí, potencia transmitida, ganancia de la antena transmisora, ganancia de la antena receptora, menos la atenuación del espacio libre, nos da esta potencia equivalente, la potencia más la ganancia de la antena transmisora, la ganancia receptora y resto la atenuación, ¿vale? En total, del orden menos 114,5 dB vatios, o lo que es lo mismo, 30 dB menos, 30 dB más, menos 84,5 dBm, o lo que es lo mismo en unidades normales, unos 3,5 nanovatios. Es decir, aquí estamos hablando de una potencia equivalente de 1.000.000 y estamos hablando de que en el receptor, ahí en el cacharro que tenemos en Tierra, estamos recibiendo 3,5 nanovatios. Es decir, hay una gran diferencia de potencias, pero luego tengo amplificadores en mi receptor y eso me permite pues recibir las señales de televisión por el satélite o recibir, pues cuando se supone que los hombres fueron a la Luna, o recibir las naves que hay por ahí viajando, o ya digo, recibir las comunicaciones móviles o el Bluetooth o cualquiera de esas cosas que ahora mismo se están desarrollando, ¿vale? En definitiva, como veis, aquí estamos hablando de lo que decíamos, frecuencias y decibelios relacionados con las potencias. Entonces, bueno, pues simplemente volviendo un poco también al principio de la conferencia, os dije que este libro me llamó la atención y también un analizador de espectros. En el laboratorio que tenemos ahora en radiocomunicaciones tenemos unos cuantos analizadores de espectros, ya no hay solo uno, sino hay unos cuantos. Y bueno, pues ahí nos dedicamos a enseñar a los estudiantes a este tipo de cosas, también a hacer algún tipo de investigaciones en las comunicaciones, y os quería mostrar algunas señales tomadas de ese analizador de espectros, de un analizador de espectros, que en definitiva es un aparato, ya digo, me llamó mucho la atención cuando llegué a esta escuela y que para mí sigue siendo un poco algo mágico, ¿no? Porque nos permite visualizar esas ondas electromagnéticas, esas frecuencias de las ondas electromagnéticas, eso que no se ve, que se propaga por el espacio. Este aparato nos permite de alguna manera visualizar eso, igual que habíamos puesto los tonos que veíamos en las ondas acústicas, un analizador de espectros nos va a permitir mostrar en este cuadrícula, pues dos elementos. En el eje de abscisa tenemos frecuencias, aquí aparece de 0 MHz a 3 GHz, y en el eje de ordenadas tenemos dBs, en concreto dBm. Este marker que aparece ahí está en menos 67,7 dBm, estos son menos 20, menos 30, menos 100 dBm. En definitiva, aquí en esta imagen lo que tengo son un eje de ordenadas con dBm, potencia recibida, un eje de abscisas con frecuencias.
Y además este rango de frecuencias entre 0 y 3 gigas es lo que más se utiliza y lo que más se puede ver. Como os decía también antes, hay muchas más frecuencias en 10, en 20, en 30, en 40, en 50, en 60 gigahercios. Hay muchas comunicaciones, por ejemplo, pues en 1,8 están el GPS, pero esas comunicaciones de satélites o de radioenlaces no son fáciles de ver a no ser que sea con una antena directiva. Lo que sí es fácil de ver con una antena como la que tenéis ahí detrás, como la que había aquí, una antena de televisión, una Yagi, son todas aquellas emisiones que de alguna manera intentan difundir la señal a mucha gente. Y esas emisiones son las que tenéis ahí, en esta banda del espectro. Por ejemplo, esta representación nos muestra entre 87,5 y 100, bueno, entre 87 y 110. La frecuencia más baja son 87 MHz, la más alta 110 MHz. ¿Qué es eso? Todas las emisoras de FM que se están captando desde el laboratorio. Cada una de estas rayitas es una de las emisoras de FM que estoy recibiendo. Después puedo, lógicamente, hacer lo que se llama aquí un span, un zoom, y buscar y centrarme en una y ver el tipo de modulación o ver un poco, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que estoy recibiéndolo con distintos niveles de potencia, menos 50, menos 60, en función de la antena, y como digo, en esa banda. Otra banda, por ejemplo, es entre 400 y 800 MHz. Esos son los canales de televisión de la famosa TDT que estamos recibiendo allí y que lógicamente, bueno, pues se pueden ya con su receptor adecuado pues demodular. Pero aquí estoy viendo lo que son los diferentes canales, las diferentes señales de televisión vistas en un analizador de espectros, ¿de acuerdo? Con sus niveles, la que llega más lejos, más cerca, si se reciben cuadrados, si no se reciben. Yo con este aparato puedo estudiar con mucho detalle estas señales. Eso, por ejemplo, es una ampliación de unos canales de TDT. Esto es un canal, este es otro. Veis que este se recibe con más nivel de señal. Aquí hay dos, aquí hay 1, 2, 3. Entonces, digamos, puedo entrar en detalle y analizar cada uno de esos canales. Y esta última es una parte de entre 860, si no veo mal, y 970 MHz son las correspondientes a las comunicaciones móviles, a una parte de las comunicaciones móviles, de los móviles que todos tenéis. Hay unas frecuencias, todos seguramente se va a hablar de los móviles tribanda, luego aparecieron los cuatribanda, esas cosas, pues tiene que ver con esto, ¿no? Esta es la banda de 900 MHz, la primera que se utilizó en las comunicaciones móviles celulares, bueno, en Estados Unidos por lo menos. Hay otra banda en 1,8, otra banda en 2 gigas, se han sacado otras bandas múltiples para el LTE, para la cuarta generación, se han sacado muchas más bandas. Y bueno, pues por ejemplo, pues esto es una toma donde aparecen, como veis a la izquierda, la parte de la derecha son las estaciones base y a la izquierda se ven que aparecen diferentes señales, van apareciendo y desapareciendo. Esos son entradas de móviles que se están conectando en ese momento. Bueno, en definitiva, lo que tengo, como digo, es todo ese espectro que ve ahí y con esto puedo analizarlo y ver lo que son las radiocomunicaciones. Y os vuelvo a recordar, frecuencias en el eje de abscisas y potencia recibida en el eje de ordenadas. Ahora mismo con las comunicaciones móviles, que como digo están por aquí, esta es la banda de 900 MHz, por ahí, perdón, esta es la de 1,8, esta es la de 900, esta es la de 1,8, esta es la de 2 gigas, por ahí también se está metiendo las señales de Wi-Fi, de Bluetooth, y bueno, pues como sabéis todos ahora estamos con la cuarta generación, esa ya que ya aparecen los anuncios de la tele por todos los lados, los móviles ya lo traen. Bueno, pues mientras digamos la parte comercial está en 4 gigas, la parte de investigación está ya en 4G, perdón, la parte de investigación están trabajando ya con la quinta generación. Ahora es un poco el futuro, y bueno, pues se está definiendo, y bueno, para el 2020 parece que estaremos trabajando con la quinta generación. ¿Con qué objetivo? Pues mayores velocidades binarias, mejores servicios, mejores prestaciones y bueno, y ese tipo de cosas. Y bueno, ya para ir acabando, simplemente pues se nos acaba ese espectro o esas frecuencias ahí en los 300 GHz que dice la OITR. ¿Hay algo más arriba? Pues evidentemente sí. Si recordamos un poquito lo que había al principio de la carta esa, de la gráfica de las frecuencias, pues por arriba todavía nos quedaban bastantes cosas. Se sigue utilizando para muchas cosas, como ahora veremos, pero entre ellas también para comunicaciones. ¿Qué comunicaciones utilizan a partir de esa frecuencia de los 300 GHz? Pues las comunicaciones ópticas. Los medios guiados, que se han venido utilizando desde siempre, los cables de pares, ahí tenemos los conectores de la
del teléfono y del RJ11 y el RJ45, del teléfono de la red local. Los cables coaxiales, que también se utilizan para audio, se utilizan también para radio, para televisión, pero especialmente en las comunicaciones, pues el futuro, digamos, y las grandes cantidades de información, decenas de gigabit, se consiguen 40 gigabits en las fibras, pues vienen a través de esas comunicaciones ópticas usando fibras de diferentes tipos, monomodo, multimodo, de plástico, y permitiendo que hilos casi como un cabello, pues, y agrupándolos en cables, pues permitan transmitir todas esas, todo el internet se soporta a través de las comunicaciones ópticas por los cables de fibra que hay tendidos por todo el mundo, por supuesto cables submarinos y infinidad de cables que permiten ese volumen de comunicaciones, ¿no? Entonces, este espectro que decíamos antes, hasta los 300 GHz, que es básicamente que se utiliza para radiocomunicación, nos queda todo esto por aquí para seguir trabajando y haciendo cosas. Entre ellas, por ejemplo, pues esto no se ve, pero son las comunicaciones ópticas que trabajan en 3 ventanas, en 800 nanómetros, en 1310 y 1550 nanómetros. Eso hablando en longitud de onda, realmente estamos hablando por aquí, y estamos hablando de decenas de terahercios. Decenas de terahercios. La luz visible, el espectro visible es lo que tengo aquí, este trocito solamente. Ese trocito de todo el espectro es lo que el ojo humano es capaz de ver, que expandido, abierto aquí, pues que está entre los 380 nanómetros y los 770, esto es la más baja, y esto es el rojo hasta el azul, el amarillo, todos los colores que vemos del espectro de luz ante el ojo. Pero fijaros que eso es solamente este trocito de aquí, a partir de ahí está el ultravioleta, y por ahí seguimos rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos y hasta más adelante. Y una de mis preguntas siempre también ha sido la misma. Las frecuencias empiezan en cero, ¿pero dónde acaban? ¿Tienen final o no tienen final? Le digo, hasta aquí, yo he intentado ver esto, y decir, bueno, pues sí, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, pero a eso ya no me lo representa nadie. Buscar sitios por ahí, a ver dónde acaba, o no acaba, es infinito. Bueno, junto con este espectro que tengo para hacer muchas cosas, para las comunicaciones, o para investigar, o para cosas de esas, bueno, pues como veis las frecuencias son cada vez mayores, y entonces empezamos a usar aquí, también con esa relación que os decía exponencial, de notación de científica o de ingeniería, pues nombres que curiosamente antes no conocía nadie, megahercios, gigahercios, gigas, teras, ahora seguramente todos lo sabéis. Porque cuando voy a comprar un ordenador o un portátil, pues me dicen, este tiene, o un disco duro de esos, pues tiene 1 tera, ¿no? Hace 10 años nadie ha oído hablar en este país, excepto la gente que trabaja en estas cosas, de 1 tera. Ahora cualquier disco ahí duro que se precie, al menos tiene 1 tera y medio, ¿no? Entonces a nosotros parece normal, porque es eso. Bueno, pues 1 tera son 10 a la 12. Si es terahercios, 10 a la 12 hercios, si es terabit, pues 10 a la 12 bit. Pero ya seguramente habréis empezado a oír hablar de otras unidades por encima. Peta, los petabits, o los petahercios, los exahercios, los zetahercios o los yotahercios. Esto ya suena a guerra de las galaxias, ¿no? Esto de los yotahercios, pues 10 a la 24. Entonces, bueno, pues como digo, una pregunta que queda en el aire, pues es, si algún día estáis en una clase de estas de física o de electricidad y magnetismo, pues le preguntáis a los profesores eso, ¿dónde acaban las frecuencias? ¿Cuál es la máxima frecuencia? ¿Vale? Una buena pregunta, que queda ahí abierta, y bueno, pues si alguno de vosotros tiene interés, seguramente tiene que ver algo con el tiempo mínimo posible o cosas de ese estilo, ¿vale? Y bueno, pues con eso se acaba y nada más. Muchas gracias, y si queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. ¿Vale?